¿Alguna vez te has detenido a contemplar la densidad de un silencio que es capaz de sostener el peso de todo el universo? Imagina por un instante el aire denso y polvoriento de una pequeña aldea en las colinas de Galilea, donde el sol de la tarde golpea con una inclemencia dorada los techos de adobe y paja. Allí, en el rincón más recóndito de un taller humilde, el sonido predominante no es el de las palabras humanas, sino el rítmico y casi litúrgico crujido de la madera siendo trabajada. El aroma es penetrante, una mezcla embriagadora de cedro fresco del Líbano, savia de ciprés, sudor honesto y el polvo seco que danza en los rayos de luz que atraviesan las vigas del techo. En este escenario de aparente insignificancia vive un hombre cuyo nombre resuena en las jerarquías celestiales con la fuerza de un trueno, a pesar de que en la tierra nunca levantó la voz para reclamar nada. San José, el carpintero de Nazaret, el custodio del Redentor, es el protagonista del misterio más profundo de la economía divina. El poder absoluto nacido del silencio absoluto. Es un hecho que estremece la razón. En las páginas de las Sagradas Escrituras no existe ni una sola sílaba, ni una vocal, ni un suspiro que haya quedado registrado de sus labios. José es el santo mudo, el hombre que caminó por la historia con el paso de una sombra. Y sin embargo, la Iglesia Católica en su sabiduría milenaria no ha dudado en elevarlo por encima de los ángeles, de los profetas y de los mártires, reconociéndolo como el santo más poderoso después de la Santísima Virgen María. Pero, ¿qué secreto se oculta tras esa mudez voluntaria? ¿Qué fuerza telúrica y celestial habitaba en el pecho de aquel que fue llamado a mandar sobre Dios mismo en la tierra? Hoy nos sumergimos en las profundidades de un misterio que la cristiandad a menudo toca solo superficialmente, pero que esconde una realidad capaz de hacer temblar los cimientos de la prehistoria y del mismo infierno. El por qué un humilde artesano de manos callosas es conocido en las cortes invisibles como el terror de los demonios. Siente el roce de la madera rústica bajo tus dedos. Escucha el eco de un martillo que golpea con la precisión de quien sabe que está forjando el futuro de la humanidad. Y prepárate para descubrir al protector cuya autoridad no conoce límites. La vida de José es una paradoja que desafía nuestra lógica moderna obsesionada con el ruido y la visibilidad. En un mundo que grita, José calla. En una cultura que busca milagros espectaculares y señales en el cielo, José simplemente cumple con su deber. No hay registros de que José haya multiplicado panes, ni de que haya caminado sobre las aguas, ni de que haya devuelto la vista a los ciegos durante su paso por este mundo. Su vida fue una sucesión de actos ordinarios realizados con una intención extraordinaria. Siente el calor del hogar en Nazaret, el olor de la sopa de lentejas cocinándose en el fuego bajo. El sonido de los juegos de un niño que, aunque es el creador de las estrellas, llama a este hombre Padre. La autoridad de José sobre Jesús no era un título decorativo. Era una soberanía real y mística. Imagina lo que significa para las potestades del aire, para los ángeles que ocultan su rostro ante la gloria de Dios, ver a un hombre de carne y hueso, sujeto a la fatiga y al hambre, dando órdenes al Verbo encarnado. Jesús, ven a comer. Jesús, ayúdame con este madero. Jesús, es hora de descansar. Esta obediencia de Dios hacia José es la fuente de su poder inefable. Los demonios, seres de una inteligencia superior y una soberbia infinita, quedan desarmados ante esta visión. El infierno comprende una verdad que a nosotros a veces se nos escapa. Quien tiene poder para mandar al rey, tiene poder para aplastar a los rebeldes. La devoción a San José no es solo una piedad dulce de estampas y flores, es una estrategia de guerra espiritual. Su silencio es una muralla que los espías del enemigo no pueden flanquear. El demonio, que es el padre de la mentira y el autor de la confusión, se vuelve ciego ante la humildad de José. No puede leer sus pensamientos porque José solo piensa en Dios. No puede encontrar fisuras en su voluntad porque la voluntad de José se ha fundido con la del Padre Celestial. Por eso, en los exorcismos más difíciles, cuando el mal se enrosca en el alma con la tenacidad de una serpiente, el nombre de José actúa como un exorcismo viviente. Es necesario observar de cerca las manos de este hombre. Imagina su textura, áspera como la corteza de un olivo antiguo, surcada por las cicatrices de años de trabajo con el serrucho y el formón. Esas manos, cargadas de virutas de madera y polvo de aserrín, fueron las que sostuvieron los pies del niño Dios cuando éste daba sus primeros pasos en la tierra.
Esas manos fueron las que envolvieron en pañales al Salvador en la gélida cueva de Belén, donde el olor a estiércol de buey se mezclaba con el aroma místico de la santidad pura. Siente el frío cortante de la noche en Egipto, el viento del desierto que azota el rostro de José mientras guía a su familia por tierras hostiles y desconocidas. En esos momentos de oscuridad, José no se queja, no interroga al ángel que le habla en sueños, no pide explicaciones sobre el por qué el rey del mundo debe huir de un tirano de barro como Herodes. Su fe es un bloque de granito, una certeza que no necesita palabras para sostenerse. Ese es el secreto que lo convierte en el terror de los demonios, una obediencia que es tan perfecta que parece automática, pero que en realidad es el resultado de un amor heroico. El demonio, que cayó por el non serviam, no serviré, no puede soportar la presencia de alguien que es la encarnación del fiat silencioso. La autoridad de José sobre el mundo invisible es una extensión de su papel como jefe de la Sagrada Familia. En la jerarquía de la creación, el Padre es el protector, el muro de contención contra el mal. José, al ser el padre legal de Jesús, recibió una investidura de autoridad que se extiende por toda la eternidad. Él es el patriarca de los patriarcas. Imagina el pavor de las legiones infernales al ver avanzar a este hombre silencioso. Para ellos, José no es un carpintero, es la sombra del Padre Eterno en la tierra. Es el hombre que ocultó a la mujer vestida de sol y al niño que rige las naciones con vara de hierro de la vista del dragón. Su sola presencia es un recordatorio de la derrota definitiva de la soberbia satánica. Pero hay un detalle aún más profundo, una veta de misterio que la tradición mística ha susurrado a través de los siglos. Se dice que el poder de José sobre la prehistoria y el purgatorio es tan vasto que su sola intercesión puede arrebatar almas de las garras del abismo en el último instante. Es el patrono de la buena muerte, no solo porque murió en los brazos de Jesús y María. El olor a paz absoluta que debió llenar aquella habitación es algo que solo podemos soñar, sino porque su autoridad se extiende hasta el umbral del juicio final. Los demonios lo odian con una saña particular porque José es el santo de lo cotidiano, el santo que santifica lo oculto. El mal prefiere enfrentarse a lo espectacular, a lo que hace ruido, porque en el ruido puede sembrar la vanidad. Pero ante la santidad de José, que crece en el anonimato de un taller de carpintería, el mal no tiene dónde agarrarse. Siente la vibración del nombre de Jesús en la garganta de José. Un nombre que quizás nunca pronunció en un discurso, pero que cada uno de sus movimientos, cada vez que clavaba un clavo o medía un madero, gritaba a los cuatro vientos. La vida de José fue una oración continua, una liturgia del trabajo que convirtió el aserrín en incienso. Suscríbete ahora a este canal porque hoy vamos a revelar cómo este protector silencioso puede convertirse en el mayor aliado de tu vida, especialmente en esos momentos en que las fuerzas de la confusión y el desánimo, esos demonios modernos, intentan asediar tu corazón. La ayuda de José no es solo eficaz, es inmediata. Es la rapidez de un padre que corre a socorrer a su hijo al primer signo de peligro. Imagina que estás en medio de una tormenta espiritual, donde el aire se vuelve frío y las sombras parecen alargarse con la intención de asfixiar tu esperanza. En ese momento no necesitas discursos elocuentes, necesitas la presencia sólida, ruda y reconfortante de un carpintero que sepa cómo reparar lo que está roto. San José no te hablará con palabras, pero su presencia llenará tu habitación con el aroma del cedro y la seguridad de quien ha derrotado al mal simplemente por no prestarle atención. La Iglesia lo llama el ecónomo de la salvación, el que administra los tesoros del reino. Si Jesús es el rey y María es la reina, José es el gran visir, el hombre que tiene las llaves de la casa. Su poder de intercesión es tan grande que Santa Teresa de Ávila, esa mística de fuego, afirmaba con una convicción que todavía hoy nos desafía: no recuerdo haberle pedido cosa alguna que no me la haya concedido. Piensa en la magnitud de esa frase. No hay petición demasiado pequeña ni demasiado grande para él. ¿Tienes problemas económicos? José sabe lo que es la precariedad de un taller que apenas rinde lo suficiente. ¿Tienes problemas familiares? José es el experto en mantener la paz en el hogar más sagrado de la historia. ¿Sufres ataques de ansiedad o tentaciones oscuras? Invoca al terror de los demonios y siente cómo el ambiente cambia.
cómo la pesadez se disuelve ante la llegada del hombre que protegió a la pureza misma de los ataques del dragón. El misterio de la autoridad de José reside en que él es la sombra del Padre. En la tierra fue la imagen visible del Padre Celestial para el niño Jesús. Por lo tanto, cuando José actúa, es como si el Padre mismo estuviera actuando a través de una forma humana. Su voluntad está tan perfectamente alineada con la de Dios que no hay diferencia entre lo que José desea y lo que Dios quiere. Siente el peso de esta verdad. No es que José convenza a Dios de ayudarnos, es que el corazón de José late al unísono con el corazón de Cristo. Esta unidad mística es lo que hace que su ayuda llegue más rápido que cualquier otra. Es un flujo directo de gracia. San José es el santo que nunca decepciona porque no busca su propia gloria. Su silencio en las Escrituras es la garantía de su total abnegación. Él se borró a sí mismo para que Jesús y María pudieran brillar, y en esa aniquilación de su ego encontró una gloria que eclipsa a todos los imperios de la historia. Su taller en Nazaret es la escuela del Espíritu, donde se aprende que la mayor fuerza se encuentra en el dominio de sí mismo y en la confianza absoluta en la providencia. A medida que el sol se pone sobre las colinas de Galilea e imagina el final de la jornada de trabajo de José, siente la paz que emana de su taller. El suelo está cubierto de virutas, las herramientas están ordenadas. La luz de la lámpara de aceite proyecta una sombra larga y protectora sobre la pared. Esa sombra es la que cubre a la Iglesia hoy. San José no se ha jubilado. Su misión continúa desde el cielo con una intensidad redoblada. Él sigue siendo el carpintero que busca reparar las almas rotas, el padre que vigila el sueño de sus hijos, el guerrero que mantiene a raya a los lobos del infierno. El secreto de su poder es su amor, un amor que fue probado en el crisol de la duda cuando no entendía el embarazo de María, en el crisol del exilio cuando tuvo que huir a Egipto y en el crisol del dolor cotidiano. Cada una de sus pruebas fue una victoria sobre los demonios de la desesperación y la rebelión. Por eso, él es el terror de los demonios, porque cada vez que un alma invoca su nombre, el infierno recuerda que su mayor derrota no vino de una espada de fuego, sino de la paciencia de un hombre que supo callar y trabajar por amor. Este vídeo es una invitación para que entres en ese taller místico. Deja que el polvo del aserrín limpie tus heridas espirituales. Deja que el aroma de la madera te devuelva la esperanza. San José está esperando que le entregues los pedazos rotos de tu vida para que él, con su habilidad infinita, pueda reconstruirlos. No busques palabras complicadas, solo susurra su nombre. Siente cómo la atmósfera se carga de una protección especial, cómo los nudos imposibles empiezan a deshacerse. El protector que viene a tu ayuda es el hombre que fue digno de ser llamado Papá por el mismo Dios. Su poder es real, su autoridad es absoluta y su amor por ti es inmenso. Quédate con nosotros hasta el final y suscríbete, porque lo que vamos a explorar a continuación sobre su muerte y su asunción mística a los cielos te hará comprender por qué no hay nada que temer si San José camina a tu lado. La verdad que vamos a revelar transformará tu fe, dándote un escudo que ningún demonio podrá penetrar. Bienvenido al refugio de San José, el terror de los demonios, el protector de la Iglesia y el padre de tu alma. Aquí, en el silencio de Nazaret, encontrarás la fuerza que el ruido del mundo te ha robado. Prepárate para ver los milagros que este santo mudo está a punto de realizar en tu existencia, porque su silencio no es ausencia, es la plenitud de una presencia que lo cambia todo. Siente el latido de un corazón que vivió para servir y permite que esa misma llama de amor desinteresado encienda tu propia fe, llevándote a descubrir que con José a tu lado, el cielo ya ha comenzado en la tierra. La historia del carpintero es la historia de tu propia victoria sobre la oscuridad, escrita con el sudor de un hombre justo y sellada con el silencio de Dios. Entra ahora en este misterio y deja que San José, el terror de los demonios, sea el guardián de tu paz para siempre. Cada fibra de este relato ha sido tejida con la intención de que sientas el calor del taller, el peso de la responsabilidad divina y la ligereza de la gracia. No es coincidencia que estés escuchando esto ahora, es una cita divina con el santo que no hace ruido, pero que lo mueve todo. Escucha el susurro del viento de Judea, siente el tacto de la arena del desierto bajo tus sandalias espirituales y camina con el hombre que llevó al mundo en sus hombros. San José te está llamando.
y su respuesta a tus oraciones será el milagro más hermoso que jamás hayas experimentado. No es el estruendo lo que salva, es el amor silencioso que se entrega sin reservas. Y en ese amor, San José es el Maestro Supremo. Abre el corazón, abre la mente y deja que el terror de los demonios sea el consolador de tus días. La aventura espiritual apenas comienza y bajo el manto de José, el final siempre es la gloria de Dios. Amén. La atmósfera en la Judea del siglo I era una amalgama asfixiante de polvo, sangre y el sonido metálico del imperio que no conocía la misericordia. Bajo un cielo de un azul implacable, que parecía fundirse con el calor seco de las colinas pedregosas, el aire vibraba con una tensión que se sentía en la boca, con un sabor a ceniza y hierro. No era solo un tiempo de ocupación política, era una era donde el alma de Israel se encontraba encadenada, donde la bota tachunada del legionario romano aplastaba no solo el suelo sagrado, sino también la esperanza de los humildes. En cada esquina de las ciudades principales, el brillo de las corazas de acero y el ondular de las capas rojas de los centuriones servían como un recordatorio constante de que la libertad era un recuerdo lejano, sepultado bajo el peso de los tributos y la arrogancia de los césares. El olor que predominaba en las guarniciones era una mezcla acre de cuero curtido, aceite de oliva rancio, vinagre y el sudor de hombres que venían de tierras lejanas para imponer una paz forjada en el filo de la espada. En este contexto de opresión sistemática, donde los profetas parecían haber enmudecido y el cielo se sentía de bronce, existía un rincón que el mundo entero se complacía en despreciar. Nazaret no era una joya de la arquitectura ni un centro de sabiduría rabínica. Era un puñado de casas de piedra tosca y adobe, excavadas en parte en la roca viva de la montaña, donde la pobreza no era una elección, sino el paisaje cotidiano. El proverbio de la época lo decía con una crueldad cortante: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era un lugar de calles estrechas y embarradas en invierno, o polvorientas y agrietadas en verano, donde el hedor del ganado se mezclaba con el humo de las hogueras de estiércol y el aroma amargo de los olivos descuidados. Sin embargo, en medio de esa insignificancia geográfica, en el silencio de un taller que olía a resina y a tiempo, habitaba un misterio que la historia de los reyes nunca pudo capturar. José el artesano no caminaba con el porte de los monarcas que le precedieron, pero por sus venas corría la sangre de David, de Salomón, de Ezequías. Era un príncipe sin corona, un heredero de tronos que ahora se manifestaba en la rugosidad de una madera que debía ser domada por la fuerza de sus brazos. Entra en la penumbra de su taller. El espacio es pequeño, pero se siente vasto por la densidad del propósito que allí se respira. La luz entra en haces diagonales a través de las rendijas de las contraventanas de madera, revelando una danza infinita de partículas de polvo y aserrín que brillan como oro microscópico antes de posarse sobre el suelo cubierto de virutas. El aroma es una sinfonía de la creación. El olor dulce y profundo del cedro, la fragancia punzante del ciprés, el aroma terroso del sicomoro y el olor metálico de las herramientas de hierro que descansan sobre el banco de trabajo. No hay aquí el mármol frío de los palacios de Herodes ni el aroma del incienso caro de los saduceos. Lo que hay es el olor del trabajo honesto, del esfuerzo que se mide en gotas de sudor que caen rítmicamente sobre la madera seca. Escucha el sonido del taller, el silbido del cepillo que alisa la superficie de una viga, arrancando rizos delgados de madera que caen al suelo con la ligereza de una pluma. El golpe seco y autoritario del mazo de madera sobre el escoplo, abriendo muescas precisas en la fibra rebelde. El crujido de la sierra que corta el corazón del tronco, liberando un aroma a savia antigua que llena los pulmones con la frescura del monte Líbano. José no era un hombre de palabras elocuentes, pero sus manos eran un tratado de teología aplicada. Observa sus manos. Son manos grandes, de dedos largos y nudillos prominentes, donde la piel se ha vuelto tan dura como el cuero por el contacto constante con las herramientas rústicas. Sus palmas están surcadas por grietas profundas que el polvo de la madera ha teñido de un marrón eterno, y sus uñas están marcadas por el impacto del hierro y la piedra. Cada cicatriz en su piel es el registro de una batalla contra la materia, de una lucha por arrancar el pan a la tierra a través de la transformación de lo que el bosque ofrece. El sudor de José tiene un sabor a sal y a deber cumplido,
se desliza por su frente, empapando la túnica de lino vasto que se pega a sus hombros anchos y a sus músculos forjados en la fragua del trabajo diario. No hay en él la fragilidad de los cortesanos, hay una solidez pétrea, una fuerza que nace de la disciplina de quien sabe que el hambre es un enemigo que se vence con la fidelidad a la regla de los padres. El mundo de José era un mundo de proporciones, de medidas exactas, de escuadras y plomadas. Para él, la justicia no era un concepto abstracto, sino la rectitud de un ángulo, la verticalidad de una columna, el encaje perfecto de una espiga en su mortaja. En su mudez voluntaria, José dialogaba con la madera, entendiendo sus nudos, sus debilidades y sus fortalezas. Había una mística en su oficio, transformar lo que está en bruto en algo útil para el hombre. Construía arados que romperían la tierra endurecida, yugos que facilitarían el trabajo de los bueyes, mesas donde las familias partirían el pan y vigas que sostendrían los techos de los pobres contra la lluvia de invierno. Cada bocado que José llevaba a su boca era el fruto de un sudor sagrado, un pan que sabía a madera y a oración silenciosa. Porque José era un tzadik, un hombre justo, alguien que respiraba la Torá mientras sus músculos se tensaban bajo el peso de los troncos. En su mente, los salmos de David, su ancestro, resonaban con la misma cadencia que su martillo. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. La vida en Nazaret era un ciclo de monotonía heroica. El sol salía sobre las colinas de Galilea, iluminando el verde oscuro de los higuerales y el gris plata de los olivares, y José ya estaba en pie, ofreciendo su primer aliento al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No había aquí espacio para la duda metafísica, sino para la presencia constante de lo eterno en lo cotidiano. El polvo que se levantaba en el taller al limpiar el banco de trabajo era un recordatorio de la fragilidad humana, pero la solidez de la viga que sostenía el techo era un signo de la fidelidad divina. José vivía en la intersección del cielo y la tierra, en ese lugar donde la divinidad se esconde en los detalles de un mueble bien terminado. Sus herramientas no eran solo instrumentos de trabajo, eran las extensiones de una voluntad sometida al Altísimo. El serrucho que devoraba la madera con un sonido rítmico y áspero era la voz de su paciencia. La piedra de afilar que sacaba chispas del hierro era el filo de su discernimiento. Imaginen la dureza de ese invierno en Judea, cuando el viento frío de las montañas bajaba hacia el valle, trayendo una humedad que se calaba en los huesos. José, con las manos entumecidas por el frío, seguía trabajando, movido por una fuerza interior que no conocía el descanso. El calor de la fragua donde forjaba sus propios clavos iluminaba su rostro con un resplandor naranja y sombras profundas, revelando una mirada de una serenidad insondable. Sus ojos, acostumbrados a buscar la veta de la madera, parecían buscar también la voluntad de Dios en las sombras de la historia. No buscaba los lujos que la sangre de David le hubiera otorgado en otros tiempos. Aceptaba la pobreza como el crisol donde se purifica el alma. El taller era su templo, el banco de trabajo su altar, y el aserrín su incienso. La dieta de José era tan ruda como su trabajo: pan de cebada, aceitunas amargas, un poco de queso de cabra y a veces el vino agrio de la región. Cada comida era una liturgia de gratitud, un reconocimiento de que nada es propio y todo es don. Sus manos, antes de partir el pan, se lavaban ritualmente, no por una higiene superficial, sino por una pureza que nacía de la conciencia de estar ante el santo de los santos en lo ordinario. La textura de la mesa de piedra donde se sentaba, la luz de la lámpara de aceite que proyectaba sombras alargadas contra las paredes de yeso, el sonido lejano de los niños jugando en las calles y los gritos de los soldados romanos patrullando las cercanías. Todo esto formaba el lienzo de su existencia. José era el hombre que se mantenía en la brecha, el que protegía la ley de sus padres en un mundo que se desmoronaba bajo la corrupción romana y la hipocresía religiosa. El contraste entre la majestad de su linaje y la humildad de su realidad era el gran escenario de su santidad. En los archivos del templo, su nombre figuraba como descendiente del rey que venció a Goliat, pero en las calles de Nazaret solo era el carpintero. Esta humillación aceptada con alegría era su mayor victoria. José no necesitaba que el mundo supiera quién era, le bastaba que Dios supiera su nombre. La madera que trabajaba era su oración, el esfuerzo físico su sacrificio.
Cuando lijaba una superficie hasta que quedaba suave como la seda, estaba imitando la perfección divina. Cuando enderezaba lo que estaba torcido, estaba participando en la obra de la redención que aún no se manifestaba plenamente. El taller era el lugar de una alquimia espiritual. Allí, el hombre rudo se convertía en santo y la madera común en objeto de servicio. Siente el peso de la responsabilidad que recaía sobre este hombre, incluso antes de que el ángel llamara a su puerta. José era el guardián de una tradición milenaria en un tiempo de olvido. Cada vez que sus pies se hundían en el polvo del camino hacia la sinagoga los sábados, llevaba consigo la herencia de los profetas. El olor del taller le acompañaba, impregnado en su ropa, recordándole a todos que el Mesías no vendría de las nubes, sino que se preparaba en el barro y el aserrín de la vida real. La dureza de su cama, el frío de sus madrugadas, la soledad de su trabajo en silencio. Todo esto fue formando en José una capacidad de amar que no necesitaba de sentimientos efímeros, sino de la solidez del roble. La vida de José en Nazaret era un desafío a la lógica del poder. Mientras los césares en Roma exigían adoración y los gobernadores en Judea acumulaban riquezas, un hombre en un rincón despreciado de la tierra construía el mundo con la punta de sus dedos. Cada mueble que salía de su taller llevaba la marca de la honestidad absoluta. José no engañaba en el peso de la madera ni en la calidad del encaje. Su trabajo era su firma ante la eternidad. La fatiga que sentía al final del día, cuando sus músculos le gritaban por el esfuerzo y su espalda le dolía por haber cargado troncos pesados, era su ofrenda de la tarde. Se sentaba en el umbral de su taller, viendo cómo el sol se ocultaba tras las montañas de Galilea, pintando el cielo de púrpura y carmesí, y en ese momento de quietud, José era el hombre más rico del imperio, porque poseía la paz del justo. Este era el contexto del hombre que estaba a punto de convertirse en el padre del Hijo de Dios. No fue un filósofo, ni un guerrero, ni un sacerdote del templo. Fue un trabajador de manos llagadas y corazón puro. El Iron Boot de Roma podía aplastar la tierra, pero no podía aplastar la santidad que crecía entre las virutas de madera de un carpintero de Nazaret. Siente el aire cargado de polvo, escucha el ritmo incansable de la sierra. Percibe el olor penetrante del cedro y entiende que aquí, en la dureza de un siglo de hierro, se estaba gestando la salvación del mundo bajo el velo del trabajo más humilde y el silencio más absoluto. José, el hijo de David, el carpintero de Judea, estaba listo para la misión que lo convertiría en el terror de los demonios. Pero por ahora, solo era un hombre que amaba a su Dios a través de la perfección de una escuadra y la fidelidad de un sudor sagrado. La agonía comenzó en el silencio más absoluto, en un atardecer donde el cielo de Nazaret se tiñó de un rojo violento, como si las nubes estuvieran sangrando sobre las colinas de Galilea. José, el hombre justo, el artesano de la rectitud, regresó a su hogar con el cuerpo entumecido por el trabajo, pero su alma estaba a punto de ser triturada en un lagar de sombras que ningún hombre ha pisado jamás con tal intensidad. Al ver a María, la mujer que era el centro de su pureza y la promesa de su linaje, la realidad física se desmoronó bajo sus pies con la fuerza de un terremoto silencioso. Ella estaba encinta. No había palabras que pudieran llenar el abismo que se abrió entre ellos. Solo el sonido del viento que soplaba a través de las rendijas de la casa, un viento que olía a tierra seca y a promesas rotas. Siente el frío súbito que recorrió la espina dorsal de José. Una gélida corriente que congeló el aserrín en sus manos y convirtió el aroma del cedro en un hedor a cenizas. El peso del mundo cayó sobre sus hombros con la densidad del plomo fundido. Según la ley de Moisés, grabada en la piedra del Sinaí y en el corazón de cada israelita, la situación de María solo tenía una salida, dictada por el rigor del honor y la justicia: la denuncia pública, la ignominia total y el estallido de las piedras sobre el cuerpo de la adúltera. José se encontraba en el epicentro de una tormenta metafísica. Por un lado, la ley, que era su vida y su luz. Por otro, María, en quien no podía haber maldad alguna, a pesar de la evidencia que gritaba ante sus ojos. El olor del taller se volvió insoportable, un perfume a madera muerta que le recordaba su propia desesperación. Imagina a José en la penumbra de su habitación, con la cabeza entre las manos, escuchando el latido acelerado de su propio corazón. Un latido que parecía un martillo golpeando un yunque de dolor. No había lágrimas, solo una sequedad abrasadora en la garganta y un vacío en el estómago que sabía a hiel. La batalla no era contra hombres,
sino contra la estructura misma de su realidad. Si la denunciaba, ella moría bajo el peso de las piedras en la plaza del pueblo, entre los gritos de la multitud y el polvo manchado de sangre. Si la recibía en silencio, él mismo se convertía en cómplice de una transgresión imperdonable ante la comunidad. La justicia de José, sin embargo, era de un orden superior. Decidió repudiarla en secreto, cargando él mismo con la sombra de la sospecha, prefiriendo su propio hundimiento social antes que la destrucción de aquella que amaba. Esa noche, el sueño no fue un descanso, sino una caída en un pozo de sombras donde la fatiga física y el agotamiento espiritual se fundieron en una agonía final. Fue en ese abismo de la conciencia, cuando el hombre ya no tenía más recursos, cuando el cielo rasgó el velo de la noche. Siente la luz eléctrica, blanca y sobrenatural, que inundó la mente de José mientras dormía. El ángel no trajo un consuelo dulce, sino una orden de guerra disfrazada de revelación. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa. Al despertar, el aire en el taller había cambiado. Ya no olía a derrota, sino a una misión que sobrepasaba los límites de la galaxia. El hombre mudo aceptó el misterio sin pedir pruebas, envolviendo su dolor en una obediencia que se convirtió en el cimiento de la redención. Pero la tregua fue breve. El destino de José no era la paz del hogar, sino la lucha constante contra las fuerzas de la muerte que ya empezaban a afilar sus garras en los palacios de Jerusalén. El traslado a Belén fue el preámbulo de la oscuridad. Imagina el camino polvoriento, el ruido de los cascos del asno sobre la piedra caliza, el olor a sudor de animal y a cansancio humano. Al llegar, el rechazo sistemático. El sonido de las puertas de madera cerrándose de golpe, el aroma a rechazo y a indiferencia que impregnaba las posadas. Finalmente, el establo. Siente la humedad de las paredes de la cueva, el olor acre del estiércol, el calor animal de los bueyes y el frío cortante que entraba por la boca de la gruta. Allí, entre la paja sucia y el silencio de las estrellas, José sostuvo en sus manos al Creador del universo. Pero mientras el incienso de los magos llenaba el aire de perfumes exóticos, una sombra mucho más densa se extendía desde el trono de Herodes. El ángel volvió a hablar en medio de la negrura, y esta vez la orden fue un latigazo. «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto». Siente la urgencia eléctrica de ese momento. No hubo tiempo para recoger herramientas, ni para despedirse de los vecinos, ni para esperar la luz del alba. José abandonó la poca seguridad que tenía para lanzarse a la inmensidad del desierto. Imagina el sonido de la arena golpeando contra su rostro en medio de la oscuridad total. Un sonido como de 1000 agujas invisibles. El olor del miedo era real. El aroma metálico del sudor de un hombre que sabe que una legión de soldados, los asesinos profesionales de un rey paranoico, vienen tras ellos. José se convirtió en el escudo vivo del Verbo. Sus manos, antes dedicadas a tallar madera, ahora se cerraban sobre el báculo de caminante y las riendas del animal con una fuerza capaz de doblar el hierro. La huida a Egipto fue una travesía por el Valle de la Muerte. Imagina el frío glacial de las noches en el desierto del Sinaí, donde el viento aúlla entre las dunas como el lamento de los inocentes que estaban siendo sacrificados en Belén. José caminaba mientras el mundo dormía. Sus pies llagados se hundían en la arena movediza que se filtraba en sus sandalias, fina como el polvo de la tumba. No había caminos, solo la guía de las estrellas y la voz interior de la obediencia. El sonido de los cascos de los caballos de la caballería de Herodes parecía resonar en cada eco de la montaña. Un eco de acero y muerte que perseguía el aliento del niño Dios. José no tenía armas, no tenía ejércitos, solo tenía su silencio, su cuerpo curtido y su voluntad fundida con la del Padre Eterno. Él era la única frontera entre el Salvador y el acero de los verdugos. Cada vez que el niño lloraba en el silencio de la noche, José sentía un escalofrío que le recorría el alma, sabiendo que el sonido podía delatarlos ante las patrullas fronterizas. Cubría al pequeño con su propio manto rústico, dándole el calor de su propio cuerpo, un calor que sabía a madera y a protección absoluta. El hambre y la sed se convirtieron en compañeros constantes. Siente la sequedad de la lengua de José, pegada al paladar como una costra de sal, mientras guardaba las últimas gotas de agua para María y el niño. El sol del desierto, al salir, no era una bendición,
sino un azote de fuego que abrasaba la piel y hacía que el horizonte vibrara con espejismos de desesperación. El olor en el camino era el de la arena quemada, el del lino rancio y el del agotamiento extremo. José miraba a su alrededor, buscando una sombra que no existía, un refugio que solo su fe podía construir en medio del vacío. Cada paso era una victoria sobre el terror de los demonios, porque el infierno mismo estaba usando a Herodes para intentar decapitar la esperanza de la humanidad, y José, con su paso firme y callado, estaba derrotando al abismo centímetro a centímetro. Al llegar a las fronteras de Egipto, el sentimiento no fue de triunfo, sino de una nueva soledad. Imagina el olor de las aguas estancadas del Nilo, el aroma de los inciensos paganos que subía desde los templos de los ídolos, el sonido de idiomas extraños que sonaban como ruidos metálicos y hostiles. José era un extranjero, un refugiado sin nada más que sus manos y su familia. No tenía contactos, ni dinero, ni un lugar donde reclinar la cabeza. Siente la humillación de tener que buscar trabajo en talleres donde se adoraba a dioses de piedra, donde el olor del taller era diferente, impregnado de la idolatría de una tierra que una vez esclavizó a su pueblo. José tuvo que empezar de cero, montando un banco de trabajo improvisado bajo el sol inclemente de una tierra extraña. El sonido de su sierra en Egipto era un canto de exilio, pero también de fidelidad. Cada mueble que fabricaba para los egipcios era el precio que pagaba para alimentar al Redentor del mundo. Durante esos años de exilio, la autoridad de José creció en la dimensión invisible. Los demonios de Egipto, que habitaban en los monumentos de los faraones y en los rituales oscuros de aquella tierra, sentían la presencia de este carpintero galileo. No era lo que José decía, pues seguía sin pronunciar palabra. Era lo que José emanaba. Siente la vibración de su santidad, una frecuencia que repelía las sombras. Su taller en el exilio se convirtió en un santuario de luz inaccesible para el mal. Los demonios retrocedían ante la mirada de este hombre que no tenía miedo, porque el miedo ya no tenía dónde agarrarse en un corazón que lo había entregado todo. La pobreza de José en Egipto era su fortaleza. No teniendo nada, lo poseía todo. El peso de las herramientas en sus manos cansadas se sentía como el peso de la gloria. Imagina las noches de José en Egipto, sentado bajo el cielo estrellado de África, viendo crecer al niño que era la luz de las naciones. El olor de la cena humilde, el sonido de las oraciones en hebreo que José susurraba en voz baja para no olvidar la lengua de sus padres, la textura de la piedra egipcia bajo sus pies. En cada momento, José estaba alerta. El peligro de Herodes había pasado, pero el peligro de los demonios espirituales era constante. Él era el vigía, el guardián que no dormía para que la vida pudiera dormir. Su espalda, cada vez más encorvada por el peso del trabajo y las preocupaciones, era el escudo que cubría a la mujer y al hijo. La batalla de Egipto fue la batalla de la resistencia silenciosa. José demostró que se puede ser un héroe sin espada, un conquistador sin trono, simplemente siendo un hombre que dice sí a Dios en medio del desierto. Cuando finalmente llegó la orden de regresar, José no sintió alivio, sino una nueva disposición para la obediencia. Siente de nuevo el polvo del camino de regreso, el aroma de la esperanza que se mezclaba con la precaución al saber que Arquelao reinaba en Judea. El desvío hacia Nazaret no fue una huida, sino el último acto de una estrategia divina de ocultamiento. José llevó a su familia de vuelta al taller donde todo comenzó, al aroma del cedro y al sonido de la sierra. Pero ya no era el mismo hombre. Había vencido al desierto, al hambre, al exilio y a la furia de los reyes. Había protegido al sol de la justicia con su propia sombra. Sus manos, más callosas que nunca, ahora tenían la autoridad de haber sostenido el cuerpo de Dios a través de las arenas de la muerte. José, el artesano de Nazaret, había superado la prueba más grande que se le puede imponer a un hombre: ser el único responsable de la seguridad de Dios en un mundo que lo odiaba. Su silencio era ahora más denso, cargado con el conocimiento místico de quien ha visto la cara del mal y la ha derrotado con la sola fuerza de su fidelidad. El taller volvió a llenarse de aserrín y de paz, pero en las sombras del infierno, el nombre de José ya estaba escrito con letras de fuego, como el terror de los demonios, el hombre que no cedió ni un milímetro ante la presión del abismo. Siente la paz de Nazaret al final del bloque, una paz forjada en el acero del desierto
y en el oro de la obediencia. José ha triunfado y su victoria es la garantía de nuestra salvación. La verdadera magnitud de un hombre no se mide por el estruendo de sus palabras ni por la grandilocuencia de sus discursos, sino por la densidad sagrada de un silencio que es capaz de contener la respiración de Dios. El milagro culminante de José, el artesano de Nazaret, no se manifestó en la apertura de mares ni en el descenso de fuego del cielo, sino en una quietud absoluta que hizo temblar los cimientos de la prehistoria y del mismo infierno. Imagina el taller en la hora más profunda de la noche, cuando el aire de Galilea se vuelve frío y denso, cargado con el aroma persistente de la madera recién cortada, la resina amarga y el aceite de las lámparas que languidecen. En ese espacio angosto, donde las sombras se alargan como dedos de gigantes contra las paredes de piedra tosca, José se sumerge en el sueño, pero su espíritu permanece alerta, como el de un centinela en la muralla de la eternidad. Fue allí, en el santuario de su conciencia, donde ocurrió el evento que redefinió la autoridad en todo el universo creado. Siente la atmósfera eléctrica que precede a la llegada de lo sobrenatural. El silencio del taller se vuelve vibrante, casi sólido. De repente, una luz que no proviene del sol ni de la luna inunda la mente de José. Es el resplandor de un ángel, un heraldo de la majestad divina que entra en su sueño con la fuerza de un relámpago silencioso. Ante esta irrupción, cualquier otro hombre habría gritado, habría preguntado, habría exigido explicaciones ante el absurdo de lo que se le pedía. Pero José realizó lo imposible, sometió su voluntad al cielo sin pronunciar una sola sílaba. No hubo preguntas sobre el futuro, no hubo dudas sobre la lógica humana, no hubo resistencia del ego. Su obediencia fue un bloque de granito, una aceptación tan perfecta que fundió su querer con el de la Santísima Trinidad. En ese fiat mudo, José dejó de ser un simple carpintero para convertirse en el pilar sobre el cual descansaría la seguridad de la redención. El demonio, que se alimenta de la confusión y de la multiplicidad de las palabras, quedó ciego y sordo ante este silencio heroico. El infierno no tiene defensa contra quien no emite ruido, porque no tiene nada que ocultar y nada que reclamar para sí mismo. Pero el misterio se vuelve más profundo y aterrador para las fuerzas de la oscuridad cuando observamos la vida cotidiana en Nazaret. Imagina el taller durante el día, bañado por una luz dorada y polvorienta. Allí, entre las virutas que huelen a pino y el sonido rítmico de la sierra, ocurre el escándalo más grande de la historia de la salvación. El creador del universo, el verbo por quien todo fue hecho, se somete voluntariamente a la dirección de un hombre de carne y hueso. Observa a José sosteniendo las pequeñas manos de Jesús, enseñándole a sujetar el martillo con firmeza, mostrándole cómo seguir la veta de la madera para no romper la fibra. Siente el roce de las manos callosas de José sobre la piel suave del niño Dios. Una caricia que es al mismo tiempo un acto de protección y de instrucción. Hijo, así se sostiene la escuadra. Jesús, ayúdame a levantar esta viga. José recibió una autoridad que no posee ningún querubín ni serafín, la autoridad paterna sobre el Verbo encarnado. Esta potestad es el secreto que hace de José el terror de los demonios. En la jerarquía celestial, los ángeles son siervos, los profetas son mensajeros y los reyes son vasallos. Pero José es el Padre. En la mentalidad semítica y en la ley divina, el Padre tiene una soberanía que es reflejo de la soberanía de Dios mismo. Imagina el pavor de Lucifer, cuya soberbia lo llevó a rebelarse contra Dios al ver a Dios mismo inclinando la cabeza ante las órdenes de un carpintero galileo. Cuando José ordenaba a Jesús ir a buscar agua o barrer el taller, Jesús obedecía con un amor infinito y una sumisión total. Esta relación de mando y obediencia no terminó en el taller de Nazaret, se transpuso a la eternidad. En la gloria del cielo, Jesús sigue mirando a José no como a un siervo que le presenta súplicas, sino como a un padre cuyas peticiones tienen el peso de una voluntad amada y respetada. Por eso, el Zastupnictwo, intercesión de José, es el más rápido de la historia, porque Jesús no escucha a José, Jesús obedece a José por el amor filial que los une por siempre. Siente la textura de este poder. No es la fuerza bruta de las legiones, sino la fuerza inquebrantable de la humildad perfecta. Los demonios, que son expertos en detectar la vanidad y el orgullo, se encuentran ante José con un muro de transparencia divina. No hay rastro de ego donde puedan clavar sus garras.
El silencio de José es su escudo, su trabajo manual es su oración de guerra. Cada vez que José golpeaba un clavo en el taller, era como si estuviera hundiendo una lanza en el corazón de la serpiente antigua. Cada vez que serraba un madero, estaba cortando los lazos de la mentira diabólica. El olor del aserrín y del sudor de José es para el infierno el hedor de su derrota definitiva, porque es el olor de la fidelidad cotidiana llevada al grado de heroísmo místico. Imagina la densidad del aire en el cielo cuando José presenta una intención. No es el protocolo de una corte terrenal, sino la intimidad de una mesa familiar. Jesús se vuelve hacia José, y en su mirada se reconoce al niño que fue protegido y alimentado por este hombre justo. El zastupnictwo de José es fulminante, porque es un zastupnictwo de autoridad. Mientras otros santos ruegan con humildad, José presenta sus deseos con la seguridad de quien conoce el corazón de su hijo. Es una intercesión que atraviesa las nubes y las jerarquías angélicas con la velocidad de la luz, trayendo soluciones a problemas imposibles antes de que la súplica termine de salir de nuestros labios. Por eso se dice que José es el patrono de los casos desesperados, que necesitan una respuesta inmediata. Él no tiene tiempo para rodeos, su vida fue una constante urgencia de protección y provisión, y así sigue actuando desde su trono de gloria. Observa la paradoja. El hombre que no dijo nada en la tierra es el que más se hace escuchar en el cielo. Su mudez fue el espacio que dejó libre para que la palabra de Dios resonara en él. Siente el aroma del incienso que sube desde los altares de San José en todo el mundo. Un olor que se mezcla con el de la madera y el hierro. Los demonios huyen ante este perfume porque les recuerda que la sencillez ha vencido a la sofisticación del mal. José es el hombre que domó a la materia para servir al espíritu, y ahora domina los elementos espirituales para socorrer a sus hijos en la tierra. Su autoridad es real, es física, es mística, no es una metáfora. Es el poder delegado del Padre Celestial al hombre que mejor supo imitar su paternidad. El secreto de su poder sobre la prehistoria y las almas reside en que José es el custodio de los tesoros de Dios. Si fue capaz de cuidar la vida misma cuando era un niño frágil, ¿qué no será capaz de hacer por nosotros? Los demonios tiemblan porque saben que José no negocia, no duda y no retrocede. Su silencio es la calma que precede a la victoria total. En los exorcismos, la sola invocación de su título, Terror de los demonios, provoca aullidos de desesperación en las sombras, porque los espíritus inmundos recuerdan la fuerza de sus manos al sujetar a Jesús contra su pecho, creando un círculo de luz que ninguna oscuridad pudo penetrar. Esa misma protección se extiende hoy sobre cada alma que recurre a él. José es el muro, el refugio, la torre de marfil que mantiene al enemigo a una distancia segura. Reflexiona sobre el martillo de José, siente su peso en tu mano espiritual. No es solo una herramienta de construcción, es el cetro de un rey oculto. Con cada golpe, José estaba ordenando el caos de la creación hacia su fin último. Su trabajo era una liturgia cósmica. Esta es la fuente de su intercesión rápida, la eficacia de quien está acostumbrado a transformar la realidad con el esfuerzo y la fe. José no pierde el tiempo con palabras, porque sus actos lo dicen todo. Su respuesta a nuestras oraciones es igual de ejecutiva, igual de directa. Él ve la necesidad, mide el madero de nuestra cruz, ajusta las piezas de nuestra vida y golpea con la precisión del maestro artesano para que todo encaje en el plan de Dios. La culminación de su vida es este poder de mando sobre el corazón de Jesús. Imagina la escena en el paraíso. María a la derecha de su hijo, intercediendo con sus lágrimas de madre. Y José, un paso por detrás, pero con una presencia que llena todo el espacio, colocando su mano de carpintero sobre el hombro del Salvador. Ese toque de padre es la señal de una autoridad que Jesús nunca ha revocado. Hijo, este devoto tiene hambre. Hijo, esta familia se rompe. Hijo, este pecador está al borde del abismo. Y el Rey de Reyes, recordando las noches de Nazaret y el calor del hogar que José le proporcionó, responde con una rapidez que deja atónitos a los mismos ángeles. Este es el zastupnictwo de José, un mandato de amor filial que el cielo no puede desobedecer. Por eso, el silencio de José es música para Dios y terror para el infierno. Es un silencio que trabaja, un silencio que protege, un silencio que manda. Siente la seguridad que emana de esta verdad. No estás solo ante las fuerzas del mal ni ante las dificultades de la vida.
Tienes a tu disposición al hombre que mandó sobre Dios y que hoy sigue ejerciendo esa paternidad mística sobre todos los que lo invocan. Su poder es la fuerza silenciosa del crecimiento de las plantas, la solidez del roble antiguo, la firmeza de la roca que sostiene el edificio. José es el artesano de tu salvación, el que pule tus asperezas y el que construye un refugio para tu alma en medio de la tormenta. Este es el clímax de su revelación, la humildad absoluta elevada a la omnipotencia suplicante. El carpintero de Nazaret es el brazo fuerte de Dios en la historia humana. Siente el aroma del cedro, escucha el rítmico martilleo de su intercesión y descansa bajo la sombra de su manto. Los demonios pueden gritar, las tormentas pueden rugir, pero en el taller de José siempre hay paz y siempre hay una respuesta rápida. Suscríbete y comparte esta verdad, porque el mundo necesita saber que el silencio de José es el grito de guerra del cielo en favor de sus hijos. No hay defensa más segura ni auxilio más veloz que el del hombre que supo callar para que Dios hablara a través de sus manos. José ha triunfado sobre el ruido del mundo y sobre la soberbia del abismo, y en su triunfo nosotros encontramos nuestra fortaleza definitiva. La historia de su poder es la historia de un amor que no necesita palabras, porque se ha convertido en acción pura, en protección constante y en intercesión relampagueante. Bienvenido a la sombra de San José, donde el silencio es el idioma de los milagros y donde el terror de los demonios es tu Padre y protector eterno. Amén. El sol de Nazaret se filtraba una última vez por la ventana del pequeño aposento, proyectando una franja de oro líquido sobre el suelo de tierra apisonada, donde el polvo de las virutas de madera aún bailaba en el aire como si recordara las jornadas de trabajo que ahora llegaban a su fin. En la atmósfera de aquella estancia no se respiraba el miedo ni la angustia que suele acompañar al tránsito final, sino una paz inefable, una densidad mística que olía a aceite de nardo, a pan recién horneado y a la fragancia eterna de la santidad absoluta. San José, el artesano de Dios, el hombre cuyo silencio había sido el manto de la redención, se encontraba en el umbral de la eternidad. Pero su partida no fue un acto de soledad, sino la liturgia más hermosa que la tierra ha presenciado jamás. José expiraba en los brazos del Verbo encarnado y bajo la mirada de la Reina del Cielo. Siente el calor de la mano de Jesús sosteniendo la mano rugosa y llagada del carpintero. Percibe el roce del manto de María, cuya presencia llenaba la habitación con un aroma a azucenas y a consuelo divino. El creador del universo, aquel que sostiene las galaxias con su pensamiento, se inclinaba sobre este hombre rudo para recoger su último aliento, convirtiendo la muerte de José en el tránsito de los justos, la buena muerte que desde entonces toda la cristiandad invoca con esperanza. La textura del aire en esa habitación era de una pureza cristalina. Escucha el susurro de la voz de Jesús, la misma voz que calmaría las tempestades y resucitaría a los muertos, hablándole al oído a su Padre terrenal, dándole gracias por cada golpe de martillo, por cada noche de exilio, por cada mendrugo de pan compartido en el anonimato de Egipto. José, con los ojos nublados por el peso de los años, pero encendidos por la visión beatífica que ya se asomaba en su alma, entregó su espíritu con la sencillez de quien termina una jornada en el taller y guarda las herramientas. En ese instante el tiempo se detuvo y una vibración sagrada recorrió la estructura misma de la iglesia, porque José no moría para desaparecer, sino para transformarse en el escudo invisible de la esposa de Cristo. Su legado no fue de piedra ni de oro, sino una promesa grabada en el ámbar del tiempo: que nadie que se refugie bajo su sombra quedará jamás desamparado. Hoy la Iglesia lo reconoce como su patrono universal, pero existe una dimensión de su herencia que rara vez se predica con la intensidad que merece: su papel como el generalísimo de las milicias celestiales en la lucha contra las sombras. ¿Por qué el nombre de un humilde trabajador hace que los príncipes del infierno retrocedan en un pavor incontrolable? El secreto reside en la alquimia de su humildad. Siente el peso de la soberbia de Satanás, un fuego frío y oscuro que se alimenta del ruido y del orgullo. Para el demonio, que cayó por su negativa a servir, la figura de José es un recordatorio abrasador de su derrota. La humildad de José no es debilidad, es una potencia atómica espiritual. El infierno odia a José porque él es la prueba de que el silencio es un arma de guerra y que la obediencia es la llave de la omnipotencia suplicante.
Imagina el pavor de las legiones demoníacas al ver avanzar el nombre de José. Para ellos, ese nombre no huele a debilidad humana, sino al fuego purificador que nace de un corazón que se vació de sí mismo para llenarse solo de Dios. El martirio de la humildad de José fue para Satanás más doloroso que cualquier fuego eterno. Cada acto de servicio oculto de José, cada vez que lijaba un madero sin que nadie lo viera, cada vez que cuidaba del niño Dios en la penumbra de Nazaret, estaba hundiendo una espada de luz en el corazón de la serpiente antigua. Por eso, hoy, cuando las almas invocan a José en medio de las tormentas espirituales, el ambiente cambia de inmediato. Percibe el aroma de la resina de cedro y la frescura del monte que se manifiesta cuando José acude al llamado. Los demonios huyen no porque José les hable, sino porque no pueden soportar la luz de su presencia. Él es el terror de los demonios porque es el hombre que engañó al infierno durante 30 años, ocultando al Mesías bajo el velo de un taller polvoriento. Su astucia santa y su abnegación total son el veneno que destruye las trampas del maligno. Pero el legado de José se extiende especialmente sobre ti, en tu hora más difícil y en tus tormentas más oscuras. Siente la solidez de sus manos callosas cerrándose sobre las tuyas, cuando sientes que el suelo desaparece bajo tus pies. José dejó una promesa mística que late en el corazón de la tradición. Aquel que se consagra a su protección silenciosa nunca será huérfano de la gracia. Imagina que tu vida es un madero torcido, lleno de nudos y astillas de dolor. José es el maestro artesano que sabe cómo enderezar lo que parece roto, cómo pulir las heridas del alma hasta que vuelvan a brillar con el resplandor de la creación original. Su protección es como una torre de marfil, una muralla de roble antiguo que no cede ante los vientos de la ansiedad o la desesperación. En el taller místico de su intercesión, José no utiliza palabras, utiliza actos. Siente la rapidez de su ayuda. No es la lentitud de los trámites humanos, es la agilidad del padre que ve a su hijo en peligro y se lanza al fuego para rescatarlo. El ecónomo de la salvación administra los tesoros del cielo con una eficacia relampagueante. ¿Sientes que tu hogar se desmorona? José es el experto en reconstruir hogares sobre la roca firme de la fe. ¿Sientes que el pan falta en tu mesa? Recuerda que Él alimentó al que es el pan de vida en medio del desierto. ¿Te enfrentas a la confusión de un mundo que ha perdido el norte? Refúgiate en el silencio de José, donde la voluntad de Dios se escucha con la claridad de un manantial de montaña. La Iglesia a menudo calla sobre la ferocidad de la protección de José. Él no es una figura estática de yeso con flores, es una fuerza activa, un defensor rugiente disfrazado de carpintero humilde. Su intercesión es omnipotencia suplicante, porque Jesús no puede negarle nada a quien en la tierra le dio todo. Siente la seguridad de esta verdad. Aquel que protegió a Dios de los ejércitos de Herodes, aquel que navegó las arenas del Sinaí para poner a salvo a la vida, no permitirá que tú seas devorado por las fieras de este mundo. Su manto es un escudo que las flechas del enemigo no pueden penetrar. El nombre de José es un sello de propiedad divina que espanta a los lobos del espíritu. Reflexiona sobre tu propia noche de Egipto, esos momentos en los que tienes que huir de tus miedos hacia lo desconocido. En esa oscuridad, siente el paso firme de José caminando a tu lado. Él conoce el camino a través de la arena. Él sabe dónde encontrar agua en la roca. No necesitas ver el horizonte, solo necesitas seguir el sonido rítmico de su báculo contra el suelo. José es el patrono de la esperanza contra toda esperanza. Su legado es la certeza de que Dios siempre provee a través de las manos de un hombre justo. El olor a virutas de madera fresca es la señal de que José está trabajando en tu caso, reparando lo que la vida ha roto, encajando las piezas de tu destino con la precisión del artesano eterno. Al final de tus días, cuando la luz del mundo empiece a palidecer y el aire de la tierra ya no sea suficiente para tus pulmones, José estará allí. Siente la paz que emana de su figura blanca y sólida. Él, que murió en los brazos de Dios, vendrá a tomarte de la mano para que tú mueras en los brazos de la Iglesia. Su presencia ahuyentará a los demonios que intenten turbar tu último suspiro, y el aroma de las rosas y el cedro te indicará que el taller de la tierra se ha cerrado para abrirte las puertas del banquete del cielo. Este es el gran secreto de su herencia, que el jefe de la casa de Nazaret es ahora el jefe de tu propia casa espiritual.
Bajo su mirada no hay tormenta que no amaine, ni enemigo que no sea derrotado. San José es el intercesor más rápido porque no tiene que explicar nada a Jesús, solo tiene que mostrarle sus manos callosas. En esas cicatrices, Jesús lee la historia de su propia infancia y la historia de tu redención. Siente la fuerza de esa intercesión que no necesita de discursos. José es el santo de los hechos, de la protección física y espiritual, del pan en la mesa y de la paz en la conciencia. Su silencio es la música más dulce para el alma cansada, porque es el silencio de quien ha cumplido con su deber y ahora vigila el descanso de sus hijos. No hay orfandad para quien tiene a José por padre. Entra ahora en la profundidad de este legado. No permitas que el ruido del mundo te haga olvidar que tienes un protector cuya autoridad hace temblar al infierno y conmueve al mismo Dios. Suscríbete a esta devoción, camina con el carpintero, deja que el aserrín místico limpie tus ojos y que el sudor de su trabajo sagrado bendiga tus esfuerzos. José es el hombre que Oberegal protegía a Dios en la tierra, y esa misma fidelidad es la que te ofrece a ti hoy. Siente su presencia en este bloque final como un sello de fuego y luz. El terror de los demonios es tu refugio. El patriarca silencioso es tu guía. El carpintero eterno es el arquitecto de tu salvación. En su silencio encontrarás tu fuerza y en su protección tu victoria definitiva sobre las sombras. Que el aroma del taller de Nazaret te acompañe siempre, recordándote que bajo el manto de San José, nunca, bajo ninguna circunstancia, estarás indefenso ante las tormentas de la vida. Él está aquí, con su martillo de intercesión y su corazón de padre, construyendo para ti un camino de luz hacia la eternidad. La historia de su poder no ha terminado. Se escribe cada día en los milagros de aquellos que, como tú, se atreven a confiar en el santo que cayó para que Dios pudiera hablar. Que la paz de San José, el terror de los demonios y el protector de la Iglesia, sea contigo ahora y siempre. Amén.